Buenas noches. Hoy vamos a continuar avanzando lo que es, o desarrollando el tema de lo que es SQL avanzado. Ya hemos avanzado vistas, ¿no? Entonces, y ya hemos trabajado con vistas y en laboratorio también hemos hecho ejercicios de vistas, ¿no? Entonces ya hemos trabajado con esto. ¿Listo? ¿Ya? Ahora vamos a ver algo un poquito más interesante que podemos hacer también en lo que es la parte de SQL, ¿ya? Ah, en programación, cuando queremos replicar cierto código o queremos tener ya código más o menos hecho o sea, cuando tenemos código que se va a repetir varias veces, lo que normalmente hacemos es escribir lo que se llaman métodos. Estos métodos los hemos hecho en programación, ¿no? Entonces todos hemos trabajado con métodos. Y en métodos hay dos tipos, o sea, los métodos, fuera de ser públicos y privados, se pueden clasificar en dos grandes tipos. ¿Alguien más o menos se acuerda qué tipos de métodos tenemos? Muy bien, excelente. Muy bien. Me hace recuerdo que te suba 5 puntitos, ¿ya? ¿Ya? En una práctica de bases 2, pero me haces recuerdo, ¿ya? Le he dicho Void y los otros. Porque si no me dices, no te voy a subir, ¿ya? No esperes, me haces recuerdo cuando esté evaluando, cuando esté poniendo nota, me haces recuerdo de esto, ¿ya? Muy bien, exacto. Los métodos, unos son los void y el otro son los que tienen una salida o un retorno, ¿no? ¿Le decimos? ¿Se acuerdan de eso? ¿El resto se ha acordado o nada? Ya, ¿no ve? Tenemos esos dos métodos en programación. Entonces, estos void simplemente ejecutan el código, ¿no ve? Ejecutan el código, pero no, la ejecución de ese método, si bien puede mostrar mensajes, hacer cálculos, no devuelve una salida, o sea, no devuelve un resultado, ¿no? Ese método, o sea, puede hacer cosas, mostrar resultados y demás, pero la ejecución misma del método no devuelve un resultado. Y estos otros son los métodos que sí tienen una salida o un retorno. Entonces, la ejecución de este método al final va a devolver un tipo de dato conocido en el lenguaje de programación, ¿no es cierto? O sea, si hablamos de C Sharp, pues nos va a devolver un int, un double, también nos puede devolver un arreglo, nos puede devolver un objeto de una clase, o sea, porque tenemos esos métodos, ¿no? O sea, que nos devuelven un tipo de dato conocido, ¿ya? Entonces, conocido obviamente en el lenguaje de programación, ¿listo? ¿Ya? Entonces, algo similar tenemos en SQL. También podemos escribir métodos, ¿ya? Y esto es parte de lo que es SQL avanzado, ¿ya? Para los métodos void, aquí no son, bueno, estos métodos acá no se llaman métodos void, se llaman procedimientos almacenados. Procedimientos, dice, ¿no? Procedimientos almacenados se llama, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, esto es para los métodos void, ¿ya? Se llaman procedimientos almacenados. Entonces, van a tener código SQL, o sea, imagínense un método, una estructura en SQL, que va a tener en su interior código SQL. Y cuando hablamos de código SQL, pues puede ser un insert o varios inserts, puede ser select, puede ser, ¿cómo se llama esto? Puede ser updates, puede ser delete, o sea, lo que nosotros querramos, ¿ya? Entonces, y cuando llamemos a ese método, pues se va a ejecutar ese código, ¿ya? Y para los métodos que tienen una salida o un retorno, en SQL se les llama funciones, ¿ya? Nosotros podemos definirnos funciones que van a ejecutar código SQL, ¿ya? Y van a devolver una salida en función al tipo de dato conocido en el DBMS. En este caso puede devolver varchars, puede devolver decimals, etcétera, etcétera. O sea, los tipos de datos que tenemos en el DBMS, ¿ya?
Las funciones también, por si acaso, o sea, les hablo ahorita de valores escalares, ¿no? Un int, un varchar, que es una cadena, ¿no es cierto? Pero también pueden devolver estructuras, pueden devolver tablas. O sea, al igual más o menos que en las funciones que tenemos en Program, pueden devolver también arreglos, ¿no ve? Pueden devolver matrices, pueden devolver listas, pueden devolver varias cosas, ¿no? Igual, o sea, pueden devolver tipos de datos con tipo de estructuras, ¿no? Aquí las funciones pues también podrían o pueden devolver lo que son estructuras tipo tablas, ¿ya? O sea, unas son las escalares y otras son las funciones de valores de tabla, se dice que devuelven pues precisamente ese detalle, ¿ya? Entonces, hay estos dos tipos de métodos en SQL avanzado. ¿Sí se entiende la idea? ¿Más o menos? Ya. Vamos a ver las más sencillitas primero. O sea, vamos a ver primero así de forma sencilla los dos y luego le vamos a agregar algo, ¿ya? O sea, para que se vuelvan más complejas. Ahorita lo vamos a ver la estructura y la sintaxis para que se entienda primero, ¿ya? Entonces, en primera instancia, vamos a ver lo que son las funciones, ¿ya? No se olviden que todo está en el texto guía, ¿no? Que tenemos en la asignatura que está subida en la plataforma, ¿ya? Entonces, primero vamos a trabajar con las funciones, ¿listo? Entonces, estas que devuelven una salida, ¿ya? Entonces, como les decía, al igual que esos métodos que tienen una salida en los lenguajes de programación, igual son las funciones que nosotros podemos definir en SQL avanzado, ¿ya? Y hay funciones, por si acaso, predefinidas que tienen los DBMS. Por ejemplo, alguna función que les he enseñado es el ifnull, o perdón, ifnull en este caso. Esta es una función, van a disculpar, no estoy pudiendo configurar todavía mi teclado. Si se fijan, está con español y lo pongo a español España, español Bolivia y me sigue saliendo en inglés, no sé. Eso no se puede configurar acá en Windows 11. No sé si alguien ha tenido ese problema. ¿Ya? Bueno, ahí estoy moviéndolo. ¿Ya? Tengo todavía por si acaso el problemita de mi teclado. Y no sé si alguien ha tenido ese detalle. ¿Ya? No, no me sale. ¿Ya? Estoy jugando con varias cositas acá. Entonces, por ejemplo, esta función, el isNull, ya es una función predefinida. O sea, ya está predefinida. Ya está en el DBMS, ya está en el MySQL. Obviamente su análogo en el SQL Server les dije que es el isNull, ¿no ven? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, las funciones para fecha, el year, ¿no es cierto? Y es una función predefinida. ¿Y esto qué recibe? Recibe una fecha, un tipo de dato date y retorna un número entero. ¿Se dan cuenta? Con el año. O sea, recibe un date y su salida de esto es un entero con el año. O sea, ya tenemos funciones, que son las funciones predefinidas. Pero lo que decimos acá, ah, donde decimos acá, las funciones definidas por el usuario son las que nosotros nos vamos a crear. Aparte de estas funciones que ya existen, pues nosotros podemos crearnos nuestras propias funciones que pues, reciban uno o varios parámetros de entrada y obviamente tengan una salida. ¿Listo? Esa es la idea básica. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de funciones. Aquellas que van a devolver un valor escalar, o sea, un int, un small int, un tiny int, un varchar, un date, un datetime, etc. O sea, todo esto en base a los tipos de datos que conocemos en SQL, ¿no? Y obviamente los tipos de datos que tienen los DBMS, porque entre los DBMS, si bien tienen tipos de datos similares, pues varían en otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en SQL Server hay un BRI, en MySQL hay un blob, o sea, cositas que se diferencian, ¿no? Pero pueden devolver esos valores o las funciones pueden devolver un valor escalar, una cadena, un número, etcétera, ¿de acuerdo? Y tenemos las funciones con valores de tabla, que estas lamentablemente MySQL no las hacen, ¿ya? O sea, solamente lo hace SQL Server. ¿Listo? Entonces, eh, ahí un poquito no lo tiene MySQL, ¿ya? Pero tenemos estas dos, ¿ya? Entonces, en primera instancia, vamos a ver las funciones escalares, las que
van a retornar un valor escalar en función a un tipo de dato, ¿ya? ¿Cómo da esto? ¿Cuál es la sintaxis en MySQL? Miren acá nosotros tenemos, ah, esta es la sintaxis. Primero, no les voy a obviemos de momento esto, ¿ya? Un cachito este delimiter de acá y este signo pesitos de acá, lo omitiremos, ¿ya? Miren, la sintaxis es esta. Create function para crear la función. Nombre de la función que por convención, al igual que las vistas empezaban con BW, para diferenciarla de las funciones que ya existen en el DBMS, de las predefinidas, le colocan acá un UFC, ¿ya? El prefijo al nombre. Eso significa user function, ¿ya? Se le coloca ese prefijo, ¿listo? ¿Ya? Eso es, obviamente, si no le colocan el prefijo igual va a correr, pero por buenas prácticas, para evitar confundir con las funciones ya definidas o predefinidas que tiene el DBMS, se le agrega ese UFC. ¿Ya? Entonces nosotros, porfa, vamos a aplicar las buenas prácticas, ¿ya? O sea, eso en otras palabras les voy a exigir, ¿ya? O sea, sí o sí, ¿listo? Porfa, hay que ponerle esos prefijos para evitar confundir con otras funciones, ¿ya? Luego, entre paréntesis, viene la lista de parámetros. Los parámetros es como declarar ciertas variables, ¿ya? Luego viene la palabra returns, que es la salida, qué tipo de dato va a retornar, ¿ya? Luego viene el begin y el end. El begin y el end es como abrir llavecita, o sea, en un lenguaje de programación abrimos llave y luego cerramos llave, ¿no ve? Y eso delimita el cuerpo del método. Aquí no hay llaves. La apertura de llave se puede decir que es este begin y el cierre es este end. Y aquí colocamos todas las instrucciones que nosotros tengamos que hacer, ¿ya? Y al final, similar al lenguaje de programación, pues utilizamos la palabra return para retornar el valor con el cual la función va a tener su salida, ¿no? Que obviamente este retorno tiene que ser un valor que sea de este mismo tipo de dato, ¿de acuerdo? Aquí también omitamos un momentito este delimiter, luego les explico qué es, ¿ya? Pero primero estoy tratando de explicarles la sintaxis de una función, ¿ya? Miren, acá tenemos un ejemplo básico, donde es una función que va a retornar el promedio de dos números, ¿listo? Aquí tenemos el create function, ¿no? Ahí está, y miren cómo le está llamando a la función, no le está llamando promedio, le está llamando UFC promedio para evitar confundir posiblemente con una función que ya está predefinida, ¿ya? Y aquí tenemos los parámetros. Los parámetros pues son nombres de variables, ¿no? Entonces aquí tenemos un número 1 y un número 2, pero hay un detallito acá. Si se dan cuenta, por delante de este parámetro le han colocado un guión bajo, ¿ya? Esto no es obligatorio, no es obligatorio, ¿ya? Pero, ¿qué nos dice la convención? Y esto es por el hecho de usar buenas prácticas de programación acá. En MySQL, o sea, reitero, pueden colocarle N1 y N2 nomás, pero puede ocurrir que dentro de la función hagamos un select a una tabla, ¿ya? Y puede darse el caso que aquí, por ejemplo, ahorita le llamo N1, N2, yo le puedo llamar aquí ID, ¿ya? ID, por decirles. Y puede darse el caso de que, pues aquí hago un select, puedo hacer, o sea, aquí puedo hacer mucho código SQL, puedo hacer selects, etcétera, ¿no? Por si acaso, su código SQL lo aplican dentro del cuerpo de la función, ¿ya? Y puede que nosotros hagamos un select y seleccionemos el ID from alguna tabla. Entonces va a haber una ambigüedad, ¿listo? Este nombre de la variable, de este parámetro, puede generar una ambigüedad con el nombre de una columna o incluso con el nombre de una tabla, ¿ya? Entonces, cuando se genera esa ambigüedad, MySQL detecta la ambigüedad y prioriza. El orden jerárquico es primero la tabla, luego la columna y finalmente la variable. Entonces,
nosotros podemos querer hacer algo ahí y como hay una tabla o una columna con el mismo nombre, va a pensar que nos estamos refiriendo a la columna o a la tabla y va a hacer otra acción. O sea, si aquí consultamos a tablas, ¿no? Y eso se puede hacer, por si acaso. Luego vamos a hacer nosotros un ejemplo con ese detalle, ¿ya? Entonces puede generar una ambigüedad. Para evitar esa ambigüedad, por convención, y esto los que aplican MySQL lo han hecho, le colocan un guión bajo por delante al nombre de la variable. Por si hubiese una variable id, pues esta va a ser, perdón, un atributo, una columna id, pues de nosotros va a ser guión bajo id. Y ya no va a haber esa confusión, esa ambigüedad. Por eso se está colocando aquí, miren, en este, el valor delante del nombre de esta variable, se está colocando este guión bajo. ¿Se entiende eso? Hola, hola, ¿se entiende eso? ¿Estamos? Ya, perfecto. Entonces, miren, aquí se coloca el nombre del parámetro, o sea, de la variable, y el tipo de dato. Y en este caso, el tipo de dato que está recibiendo es un decimal 18,2. Este tipo de dato es un tipo de dato del DBMS. ¿Ya? Entonces aquí está recibiendo un decimal 18,2. Luego, para separar parámetros, igual, pues como en el lenguaje de programación, colocamos una coma. ¿Ya? Y luego aquí está otra variable que le llama n2 y siguiendo la convención, pues al nombre de la variable le está colocando un guión bajo para evitar ambigüedad. ¿Listo? ¿Ya? Y luego viene el tipo de dato. Estás recibiendo dos números decimales. ¿Listo? ¿Ya? Y luego viene, miren, el returns. Entonces, miren, si voy a sacar el promedio de dos números decimales, pues el resultado también va a ser otro número decimal. ¿Hasta ahí se entiende la idea? Por eso en el returns está un decimal 18,2. ¿Se entiende eso? Muy bien, súper. Luego acá viene en la apertura y cierre, ¿no? El begin y el end. ¿Listo? Ahora, aquí, miren qué está haciendo. Se está declarando una variable. O sea, dentro del cuerpo de los métodos podemos declararnos variables. Esto es al igual que en un lenguaje de programación, ¿no? Se pueden declarar variables. ¿Ya? Para declararnos variables, en SQL avanzado se utiliza esta palabrita, declare. Esto es para declararnos una variable. Y se está declarando la variable resultado, que va a ser la salida del método. Y miren, obviamente le está colocando el guión bajo por delante por el tema de buenas prácticas para evitar la ambigüedad, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tipo de dato, o sea, el nombre de la variable y luego el tipo de dato, que es un decimal 18,2, y luego el punto y coma. Se ha declarado aquí una variable. Entonces, cada variable que quieran declarar se van a colocar aquí un declare, el nombre de la variable, y luego el tipo de dato. Podríamos declarar nosotros, digamos, declare nombre cliente, que va a ser un varchar de 50. Declare fecha de nacimiento, que va a ser un date. ¿Se entiende? Entonces podemos declararnos variables. ¿Se entiende esta línea de acá? ¿Esa se entiende? Ya, súper. Ahora miren, aquí está haciendo, ya está sacando el promedio. O sea, el promedio de estos números es n más 1, n1, perdón, más n2 dividido entre 2, ¿no ve? Y esto le está asignando a resultado. Aquí va una pregunta más. Y aquí le ha puesto un set por delante. ¿Qué pasa si solo lo hago así? Voy a escribir esta línea acá. Perdón. Les digo que tengo un problemita con mi teclado, ¿ya? Voy a ampliarlo un poquito más. ¿Qué pasa si solo lo escribo así? Esta línea de acá. Y no le pongo el set. ¿Qué pasa? ¿Quién me dice? ¿Por qué no?
¿Por qué no? No. Está declarado como variable el resultado. O sea, esta línea de acá la estoy transcribiendo acá sin el set. Alguien ha dicho no designa. Exacto, ¿por qué? No, nada que ver con la declaración. O sea, reitero que solamente hagan de cuenta que todo es igual aquí, solo esta linecita que estoy poniendo acá. No estoy escribiendo todo aquí. Esta linecita, si la escribo así, ¿qué pasa? ¿No le va a asignar el valor? Sí, no le va a asignar. ¿Por qué? No es por la sintaxis. No, tampoco. ¿Alguien? No, tampoco es porque sea una función. Hay un detallito. Si alguien me dice, le sumo 5 puntitos también, pues estoy esperando. Si nada me lo dicen en el próximo minuto, pues les doy la respuesta nomás ya. ¿Alguien? ¿Alguien? Claro, eso ya he dicho. O sea, no va a asignar si no utilizo el set. Entonces, si escribo sin el set, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que entendería aquí SQL? No, no, no. No, no. Esto me acuerdo. No, esto no es columna, ¿no? Es una variable nomás. No, tampoco. Vamos, 5 puntitos, vamos, se puede. 5 son 5. De 5 en 5 se hace algo, ¿no ve? A la una, a las dos. ¿Los métodos de qué? Perdón. No, nada que ver con el método get y el set, ¿ya? Ya, ya las 3. Obviamente les dije que no, no va a ser la asignación. El set se utiliza para asignación, exacto, ¿no? Hasta ahí les dije sí, pero ¿cómo lo interpretaría esto? Es lo que les preguntaba, ¿no? No se olviden que en SQL, y esto lo han debido ver en Bases 1, y creo que yo también les dije algo de esto. Tenemos los operadores, ¿no? Operadores de relación. Y bueno, saben que estoy mal con el teclado, ¿no? Ups, ¿qué pasó? No, 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 no. Ni lo cerré, no he apretado nada para cerrar y se fue mi... Perdón un segundito. Creo que vamos a volar nuestro blog de notas. No, pero no he hecho nada. Y no me ha salido ni siquiera guardar nada. Ya, ni modo, abrimos otro. Ni modo, ¿no? Voy a copiar esto así. Bien. A ver, les hablaba de operadores de relación, ¿no? ¿Ya? Ah, y hay una comparativa, ¿no? Ay, no puedo escribir. Alfa y sí. Ya. Voy a disculpar otra vez con el teclado, ¿ya? Entonces sabemos que aquí el mayor es aquí y aquí también es el mayor, así es el menor, ¿no ve? Aquí también en SQL es así es el menor, mayor igual, aquí también es mayor igual, hasta ahí sigue siendo lo mismo los operadores de relación, ¿no ve? ¿No ve? Cuando queremos comparar, ¿no ve? Si son mayores, menores, mayores iguales o menores iguales, ¿no ve? Hasta ahí se entiende, ¿no es cierto?
cómo es en C Sharp y en otros lenguajes cuando queremos comparar la igualdad? Exacto, hasta ahí vamos bien. Así es doble igual. Y en SQL, ¿cómo es? Solo es igual, exacto. O sea, aquí hay un detalle. Si en C Sharp escribo, ojo, ¿no? Si en SQL escribo esto, x igual a 5, en SQL, como más o menos estamos haciendo acá, esto es igual a algo, SQL no va a pensar que x va a tener el valor de 5, sino va a pensar que se está preguntando si x es igual a 5. ¿Se entiende? Si le quitamos el set, va a pensar que estamos preguntando si resultado es igual a esto. ¿Ahora sí se entiende? Así lo va a interpretar. Porque el igual en SQL es para comparación. ¿Ya? En C Sharp, la asignación, aquí voy a escribir asignación para que nos demos cuenta. Y otra vez disculpas por el teclado. Ay, 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 no sé qué sacaba, fíjense. Wow, ni sé cómo saca eso. Y ya no me da. Voy a sacar la tilde. Nada. Perdón, sin tilde. No puedo creer esto. Ya, van a disculpar, lo voy a escribir sin tilde, ¿ya? Ni modo. La asignación en C Sharp es el igual nomás, ¿no ve? O sea, si yo digo x igual a 5, pues sí va a suponer que le estoy asignando el valor de 5 a x, ¿no ve? Y en SQL la asignación se hace con set. O sea, tengo que hacer set x igual a 5 para que no piense que estoy preguntando que x es igual a 5, sino que le estoy asignando el valor de 5 a x. Tengo que colocar por delante el set. ¿Ya? Porque si escribo sin el set, como acá, va a pensar que estoy queriendo comparar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ojo con ese detallito. Es por eso que cuando hacen el update y cuando han visto el update en bases 1, les han de decir, ¿no? Update, cliente, set, tienen que colocar al principio, porque si no colocan el set, digamos, set, nombre cliente igual a Julio, digamos, si no colocan el set, va a pensar que están preguntando si el nombre es igual a Julio. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa idea? ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿no? Es por esto. Por eso es obligatorio el set. Y si le quitamos el set, va a pensar que estamos queriendo hacer una comparación, ¿ya? Am, bien. Por si acaso, el diferente en C Sharp, recordando nada más, es así. ¿Cómo es en SQL el diferente? Es así, ¿no ven? Y por si acaso aquí los operadores, esto ya lo saben. Tenemos el AND. No sé si me salga esto. No, no me sale. Estoy queriendo colocar el pipeline para el... Nada, no me sale tampoco. Estoy queriendo colocar el pipeline y no me da. Como les digo, tengo problemitas con esto. Ahí sí salió. Ya, y aquí es el OR, ¿no ven? Y después tenemos la negación, que acá es esto. Y acá es el NOT, ¿no es cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, pero estito, ¿no? Es lo interesante, ¿ya? Por eso siempre va el set acá. Entonces, al resultado, acá se le está, o sea, es la operación n más 1, n1, perdón, más n2 dividido entre 2, pues al resultado se le está asignando ese valor a través de este set. Si no hubiese el set, pues es como si estuviéramos consultando si esto es igual a esto, no se va a hacer la asignación, ¿ya? Y es porque el igual es para comparación en SQL, ¿no? Ojo con eso, ¿ya? No, acá no. No pueden hacer esa inicialización dinámica, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Pero sí podrían hacer directamente aquí el return
de entre paréntesis n1 más n2 entre 2. Sí podrían hacer todo esto. Solo que acá en el ejemplo está más disgregado para que podamos aprender también cómo declarar variables. ¿Ya? Pero sí podrían hacer en el return, o sea, sin esto, chao esto. Y return directamente entre paréntesis n1 más n2, todo entre 2. Podrían hacerlo directamente. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Esto es por tipos de datos. Les voy a enseñar cuando declaremos más, ¿ya? Cuando declaremos más variables les voy a indicar. O sea, si van a ser del mismo tipo de dato, digamos, puedo colocar esto. En MySQL funciona así. A ver, ¿dónde estamos? Mi blog de notas. Ahí está. Puedo hacer este. Se cerró mi blog de notas otra vez. Y no sé qué he hecho. A ver. Ahí están, ¿no? Las que me salen. Y he ido probando con todas ellas, ¿no? Por si acaso estoy rotando. ¿Han visto, no? Que estoy cambiando. Lo cambié desde que empezó la grabación. Estaba con esta. Luego me he venido a esta. Y al final ahorita estoy con esta por si acaso y sigo teniendo esos problemitas. Hay algo raro, ¿no? ¿Qué le está pasando? Mm, ya. Vamos a ver, ¿ya qué pasa? A ver, voy a probar con eso, pero mientras trataremos de acabar. Ahora sí, me perdí. Por lo que se cerró. ¿Qué quería hacer? Porfa, se me ha ido. Ah, ¿Perdón? Ya, sí, sí, perdón. En MySQL podemos hacer esto. Declare, ya, y puedo colocar una variable a. Ven, ya no me sale, es el guión bajo. Ay, ya. Del tipo entero, ya. Pero, bueno. Puedo declarar varias si son del mismo tipo, así. Digamos la variable b también, ya. La variable c. ¿Se dan cuenta? Pero si es un varchar, ya no, tiene que ser otra línea. Entonces, miren, voy a copiarme de acá esto aquí. Lo voy a poner ahí. Y si fuesen un varchar, pues todos los varchar de 15, digamos, en este lado. Digamos, cadena A, cadena B y cadena C. Así puedo hacerlo. ¿Se entiende? ¿Ya? Así puedo hacerlo en una línea. Pero en un solo declare mezclar enteros con varchars, con decimals, no puedo hacerlo. ¿Se entiende? Ya, gracias. El sed es por cada asignación, es como cuando haces en Progr dices A igual a 5, ¿no ve? Entonces, perdón, reitero, A igual a 5, ¿no? Y pues, igual, ¿no? Después de esto puedes hacer, aunque en la misma línea haces un B igual a 3 en Progr, ¿no ve? Pues acá tendrías que hacer en SQL para que te entienda que es asignación sed aquí y sed acá. ¿Se entiende? ¿Ya? Ojo con eso. Y pues luego ahí están los cálculos y retornamos el resultado. ¿Listo? Vamos a retornar ese resultado y ahí termina la función. Ahora, ¿para qué sirve este delimiter? ¿Ya? Me voy a venir a lo que es el Workbench. ¿Ya? Y quiero hacer algo. Miren, voy a hacer primero un select así, asterisco, para un cliente. Y punto y coma, ¿no ven? No me das punto y coma, ahí. Hasta ahí todo ok, ¿no ves? Seguramente hasta ahí no hay ningún problema. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿No ven? Estamos, ¿no? Ahora miren, voy a hacer
Si no le pongo aquí el punto y coma, ya me va a dar error en el siguiente select, ¿no ves? Miren, o sea, ya me va a empezar a marcar rojito, ¿sí o no? ¿No ves? Si bien va a correr individualmente esto, o sea, solito, si lo selecciono va a correr, pero si todo esto quiero hacer correr, ya me va a dar error, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Porque en MySQL cada instrucción tiene que tener punto y coma al finalizar. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Hasta ahí todo ok. Entonces es necesario cuando tengo que ejecutar más de una instrucción, colocar los puntos y comas. ¿Hasta ahí está claro? Y ahora fíjense, lo voy a ejecutar los dos con los puntos y comas. Va a correr, ya no va a dar error. ¿Y qué ocurre? Miren, me ha dado OK acá y me ha ejecutado cada instrucción de forma independiente. O sea, miren, aquí me ha creado dos pestañitas en el resultado, una para cliente y en otro resultado me está saliendo el representante, o sea, en dos pestañas diferentes. ¿Se dan cuenta? Así más o menos la idea. Entonces, ¿qué está haciendo? El punto y coma me permite, obviamente, ejecutar varias instrucciones, pero cada instrucción la maneja de forma independiente. ¿Ya? ¿Y qué ocurre en las funciones y en los procedimientos almacenados? Voy a tener aquí, esto es un ejemplo básico, ¿no? Pero voy a tener muchas instrucciones, que obviamente para poderlas separar tengo que colocar el punto y coma, pero va a pensar que cada una de ellas es independiente una de la otra, ¿no? Entonces ese es un problema, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Imagínense que acá ya no sea un set de resultados, sino sea un declare de algo, perdón, un select de algo, luego un insert y demás. Entonces va a manejar de forma independiente. Ese es un detalle. Y es porque cuando colocamos el punto y coma, aparte de manejar de forma independiente, es como hacer una pausa aquí. Ejecuta esto, hace una pausa, y luego se viene acá y ejecuta este otro y hace otra pausa. Por eso se muestran en bloques diferentes, en resultados diferentes, como si fuesen procesos independientes. Y obviamente eso no se puede dar en una función, ¿no ven? Ni en un procedimiento almacenado, porque vamos a tener muchas líneas de código que queremos que se ejecuten como uno solo, o sea, dentro del mismo proceso, si me explico bien. ¿Ya? ¿Está bien? Hasta ahí se entiende, ¿no? Entonces, para estos casos donde queremos que estas instrucciones se ejecuten como un solo proceso, utilizamos la ejecución por sentencias de bloque, se dice. ¿Ya? O sea, para eso entra el delimiter. ¿Ya? ¿Qué hace el delimiter? Se coloca al principio y aquí se coloca un carácter. ¿Ya? ¿Ya? O sea, un carácter o un conjunto de caracteres. Entonces, desde aquí, desde donde encuentre esto, desde aquí va a empezar hasta donde vuelva a encontrar lo mismo. Esto va a agarrar y todo esto lo va a ejecutar como un solo proceso. Para eso sirve el delimitador. Ejecución por bloques de sentencia, se dice. ¿Ya? Entonces no le va a importar al delimiter, o sea, cuando ponemos esto, pues no importa si aquí va a haber puntos y comas y demás, empieza acá y lo va a ejecutar todo como un solo proceso hasta aquí. En este caso está utilizando un doble slash. Desde aquí, delimiter, ¿no es cierto? Se coloca el delimiter, luego se coloca los caracteres, el juego de caracteres, desde acá hasta acá, sin parar, va a agarrar y todo esto lo va a ejecutar como un solo proceso. Porque si no colocamos el delimiter, pues cada uno de estos puntos y comas lo va a trabajar de manera independiente. Ahora sí se entiende para qué es el delimiter. Ahora, un detalle. Me voy a copiar esto en el blog de notas. Podemos colocar aquí cualquier carácter o cualquier juego de caracteres. Y alguien puede decir, pues yo voy a hacer un delimiter A hasta A. ¿Qué lío? ¿Sí o no? ¿No ves? O sea, es válido, sí. Pero miren,
va a empezar aquí y aquí terminaría, porque aquí encontré una A. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? Entonces es bien riesgoso colocar letras. Es muy riesgoso. Por eso no se utilizan, en el delimiter jamás se utilizan letras. Ni siquiera un AA, digamos. Esto no hay, digamos. Puede justo haber una tabla que se llame Asana. ¿Se dan cuenta? Puede darse el caso, ¿sí o no? Y aquí están haciendo un select from Asana y se va a detener ahí, o sea, no va a correr todo, ¿se dan cuenta? Por eso no se debe utilizar letras. Lo que se sugiere es utilizar un juego de caracteres. Tampoco se utiliza un solo carácter, así, porque por ejemplo empieza aquí, ¿dónde terminaría? No va a terminar aquí, aquí terminaría, ¿se dan cuenta? Porque aquí hay otro slash, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Tampoco se utiliza, o sea, no se, por eso no se utiliza un solo carácter, porque podría darse el caso de que exista acá. Lo que se hace es utilizar dos caracteres, ¿ya? Y los más comunes que se utilizan, les digo, son estos, el doble pesos, ¿ya? Porque es algo que no se va a repetir, y el doble slash, como está acá. En esta diapositiva yo les he puesto las dos formas más comunes de colocar los caracteres para el delimitador. Doble signo peso y doble slash, porque esto no va a haber, no se van a repetir, son los que no se repiten. Pueden usar cualquiera de los dos. Y reitero, pueden utilizar cualquier otro juego de caracteres, pero ojo, hay que evitar que se repitan. ¿Ya? Entonces, ojo con ese juego de caracteres. Y pues esas son las funciones. ¿Ya? Esas son las funciones. Ya estamos, creo, sobre hora, tienen otra clase. Voy a detener el video acá, ¿ya? Y pues la siguiente sesión, pues vamos a hacer ejemplos de esto, ¿ya? Y aquí lo detenemos entonces la grabación.